Continuamos con hipertensión arterial y en este video veremos complicaciones y tratamiento. En su evolución, la hipertensión produce diversas lesiones en los denominados órganos blanco o órganos diana, que son el corazón, el riñón, cerebro, lesiones a nivel de retina y el sistema arterial periférico. A nivel cardíaco, la lesión principal e inicial que produce es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto se debe a que la hipertensión, sumado a la vasoconstricción que la acompaña, provoca una sobrecarga de trabajo al ventrículo izquierdo. Además, por la acción del sistema renina-angiotensina, que retiene sodio y agua, le provoca a este ventrículo una sobrecarga de volumen. Como consecuencia, en principio, se provoca frente a esta sobrecarga una hipertrofia del ventrículo que será luego seguida de un fracaso del ventrículo izquierdo. Como además está aumentada la producción de colágeno por acción de la angiotensina, va a determinar que se produzca una disfunción diastólica a nivel ventricular. Finalmente, se llega a una insuficiencia cardíaca congestiva y el corazón queda predispuesto a lesiones isquémicas o a trastornos en la conducción. El diagnóstico se hace con el examen físico y utilizando además el electrocardiograma y el ecocardiograma. Prevenir esta hipertrofia o incluso lograr la regresión cuando ya hay una hipertrofia incipiente es uno de los objetivos terapéuticos. La afección renal puede ser causa o consecuencia de la hipertensión arterial según se trate de una hipertensión primaria o secundaria a una nefropatía. La aterosclerosis de la arteria renal es la primera lesión que se produce y se va a acompañar o va a ocasionar destrucción a nivel de la nefrona con formación de microaneurismas y microtrombos. Hay además daño a nivel del mesangio y se llega finalmente a la insuficiencia renal crónica. La lesión incipiente del riñón se expresa a través de la proteinuria, por eso es tan importante solicitar a nuestros pacientes en los controles evolutivos la microalbuminuria. El engrosamiento en las arterias a nivel cerebral generan una mayor resistencia al flujo sanguíneo y esto condiciona la producción de lesiones isquémicas lacunares en el cerebro. Además, estas arterias lesionadas presentan con facilidad formación de microaneurismas y posteriormente microhemorragias como complicación. Otra lesión frecuente a nivel del cerebro es el desarrollo en los hipertensos de la encefalopatía aterosclerótica subcortical, caracterizada por demencia y atrofia de la sustancia blanca junto al agrandamiento de los ventrículos laterales. Pero la complicación más temida y más severa es la presencia del ACV, tanto isquémico como hemorrágico, por la gravedad que conllevan estos cuadros y por las secuelas que pueden dejar. En cuanto a la retinopatía hipertensiva, esta puede ser aguda, que consiste en una disminución de la agudeza visual que es transitoria, que acompaña a las crisis hipertensivas y que se recupera posteriormente la visión normal una vez que se normalizan las cifras tensionales. O existe además la retinopatía hipertensiva crónica, que se presenta en la hipertensión cuando esta es de larga data, que son todos los cambios que hablábamos en el otro video, cuando hacemos un fondo de ojo, los cambios que se observan en la retina. Recordemos que estas alteraciones retinianas, de los vasos retinianos, nos permiten
o expresan en forma indirecta el estado de la circulación sistémica, sobre todo a nivel cerebral, cardíaco y renal. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento del paciente hipertenso? Los objetivos a tener en cuenta es, en primer lugar, que debemos reducir la morbimortalidad cardiovascular y renal. Para ello debemos poner énfasis en recomendar estilos de vida saludables. El otro objetivo es lograr que las cifras tensionales estén siempre por debajo de 140/90, excepto en los mayores de 80 años, en quienes se recomiendan cifras por debajo de 150/80. Para la elección del fármaco debemos tener en cuenta que el mismo sea eficaz, que brinde además un efecto preventivo a nivel cardiovascular y renal. Se aconsejan los fármacos de acción prolongada porque estos favorecen la adherencia al tratamiento y debemos tener en cuenta además el nivel socioeconómico del paciente para que pueda cumplir con su tratamiento. Para la selección del tratamiento debemos en primer lugar estratificar el riesgo cardiovascular. Y para ello debemos tener en cuenta qué factores de riesgo presenta el paciente. Se consideran factores de riesgo la edad mayor a 55 años en el hombre o mayor a 65 años en la mujer. Cifras de colesterol iguales o mayores a 200 miligramos por decilitro, LDL mayor a 130, HDL menor a 40 y triglicéridos mayor a 150 miligramos por decilitro. Se consideran también factores de riesgo la presencia de insuficiencia cardíaca, hipertrofia de ventrículo izquierdo, síndrome coronario, la fibrilación auricular y la presencia de placas de ateroma a nivel carotidio. La enfermedad renal crónica es otro factor de riesgo, o la lesión incipiente cuando tenemos que se evidencia por la presencia de microalbuminuria, así también la diabetes o incluso la intolerancia a la glucosa. Otro factor de riesgo es la presencia de obesidad, sobre todo de la obesidad abdominal, expresada por un perímetro de cintura mayor a 94 centímetros en el hombre y mayor a 88 centímetros en la mujer, el tabaquismo y el sedentarismo. Una vez que evaluamos los factores de riesgo, los vamos a relacionar con las cifras tensionales del paciente, es decir, con el grado de hipertensión del paciente. Y de ese modo vamos a poder establecer si el riesgo cardiovascular es bajo, moderado o alto. Si un paciente presenta, o vamos a hablar que un paciente presenta, vamos a considerar que tiene un riesgo bajo, como están los recuadros marcados en verde, si tiene tensión arterial limítrofe más 1 o 2 factores de riesgo, o bien si tiene una tensión grado 1, pero sin factores de riesgo. En amarillo vemos el riesgo cardiovascular moderado. Serán los pacientes con hipertensión grado 1, más 1 o 2 factores de riesgo, o los pacientes con grado 2 de tensión arterial, sin factores de riesgo o con 1 o 2 factores de riesgo. Se consideran riesgo alto los pacientes con tensión arterial limítrofe o hipertensión grado 1 o 2, más 3 factores de riesgo o más diabetes, o el paciente con una hipertensión grado 3 aún sin factores de riesgo. Y por último, en rojo, están marcados los pacientes que se consideran riesgo muy alto, que son todos los grados de hipertensión, incluso la tensión limítrofe, cuando está asociada a otra patología, o la hipertensión grado 3, cuando se asocia
a 2 o 3 factores de riesgo. Una vez que hemos determinado esto, podemos hacer la selección del tratamiento. Entonces, si estamos frente a un paciente que tiene una hipertensión grado 1 con un riesgo cardiovascular bajo o moderado, podemos indicar en principio nada más que cambios en el estilo de vida, sobre todo si el riesgo cardiovascular es bajo. Este cambio en el estilo de vida se aconseja esperar la respuesta en un tiempo que no supere los 6 meses. Si no logramos manejar cifras tensionales, entonces agregaremos una monodroga. Si el paciente tiene una hipertensión grado 1 con un riesgo cardiovascular alto, acá indicaremos el cambio en el estilo de vida más una monodroga. Y dependiendo de la evolución, se podrá agregar estatinas más aspirina. Los pacientes con hipertensión grado 2 que tengan un riesgo cardiovascular, ya sea moderado o alto, indicaremos estilo de vida más medicación. Y esta medicación podrá ser una monoterapia o quizás ya de entrada un tratamiento combinado, es decir, asociando 2 drogas. Y en la hipertensión grado 3, ya sea con riesgo moderado o riesgo alto, además de los cambios en el estilo de vida, de inicio indicamos un tratamiento combinado y seguramente asociado a estatinas y aspirinas. Cuando hablamos de tratamiento no farmacológico, que nos referimos a los cambios de estilo de vida, lo que debemos indicar a nuestro paciente es la restricción calórica, la restricción del sodio, indicar la realización de actividad física, sobre todo ejercicio aeróbico, disminuir el consumo de alcohol y el abandono completo del tabaco. En cuanto al tratamiento farmacológico, contamos con distintos grupos de drogas. Entre ellas, las más utilizadas son diuréticos y ECA. Dentro de los diuréticos tiazídicos y de lasas son los más utilizados y se indican principalmente en los casos de hipertensión sistólica o cuando el paciente tiene edemas o insuficiencia cardíaca. Recordemos los efectos secundarios que son principalmente la hipopotasemia y la hiperuricemia, excepto en los antialdosterónicos donde el efecto secundario puede ser la hiperpotasemia. En cuanto a los IECA, como el enalapril o captopril, y los ARA, como el losartán, estos dos grupos se utilizan en los pacientes hipertensos que cursan además insuficiencia cardíaca o hipertrofia del ventrículo o síndrome coronario. Los IECA son la droga de elección en los pacientes diabéticos o con nefropatía, como así también en aquellos que cursan con una arteriopatía periférica. El efecto secundario del IECA, recordemos que es la tos seca, y ambos grupos, IECA y ARA, están contraindicados en el embarazo. Otros grupos son los beta bloqueantes, como atenolol, propanolol, que se indican principalmente en los síndromes coronarios, en las taquiarritmias y en las hipertensiones asociadas al hipertiroidismo. Están contraindicados en el asma, excepto el bisoprolol, que sí se puede utilizar en paciente asmático. Están contraindicados en las bradicardias y en los bloqueos AB de segundo y tercer grado, como así también en el embarazo. Los alfa y beta bloqueantes, como el carvedilol, se utilizan mucho en el paciente hipertenso con insuficiencia cardíaca congestiva o con síndrome coronario. Están contraindicados en el EPOC, en los bloqueos de primer y segundo grado, en la arteriopatía periférica y en el embarazo. Y finalmente los bloqueantes cálcicos como amlodipina, verapamil o diltiazem son drogas de elección para la hipertensión arterial sistólica
o post-YAM, cuando cursan con taquiarritmias, con arteriopatía periférica, y se pueden utilizar en el embarazo, pero a partir del segundo y del tercer trimestre. ¿Cómo podemos asociar estas drogas? Las drogas, las asociaciones que más se utilizan, que más se recomiendan son asociar un IECA o un ARA2 con un diurético tiacídico, o bien asociar un IECA o un ARA2 con un bloqueante cálcico. Otras asociaciones que también pueden hacer es un bloqueante cálcico o un beta bloqueante asociado a un diurético tiacídico. Y ya para terminar, repasemos o recordemos que crisis hipertensiva es toda elevación aguda de la tensión arterial a cifras iguales o mayores a 190-110. Puede tratarse de una emergencia hipertensiva o de una urgencia hipertensiva. Se considera emergencia hipertensiva cuando cursa con una encefalopatía hipertensiva, con un síndrome coronario agudo, con una insuficiencia cardíaca descompensada, con un ictus, ya sea isquémico o hemorrágico, aneurisma disecante de aorta o con una insuficiencia renal aguda. En este caso de la emergencia hipertensiva vamos a tener alteraciones orgánicas que son graves, que ponen en riesgo la vida del paciente porque existe la posibilidad de un riesgo o de una lesión orgánica que sea irreversible. Por lo tanto, se requiere la hospitalización del paciente y lograr el descenso de la tensión arterial en los primeros minutos o en las primeras horas a través de un tratamiento endovenoso. Por el contrario, la urgencia hipertensiva puede que el paciente esté asintomático, la afección de los órganos diana es leve, no pone en riesgo la vida del paciente, al menos en forma inmediata, y por lo tanto podemos lograr la normalización de las cifras tensionales con un tratamiento bioral, logrando el descenso en las primeras 12 a 24 horas del pico tensional. Recuerden que el descenso de la tensión arterial al inicio debe ser del 20% del basal, para evitar de este modo que se produzca un hipoflujo cerebral o coronario. Llegamos así al final de hipertensión arterial. Gracias por la atención.